Hola, soy Kate Terminia y hoy hablaremos de ser o no ser. Bien, hoy empezaré confesándoos que me gusta inventarme historias. Me gusta escribir y pues cosas de esas. Así que hoy empezaremos con una historia. Veréis, había una muchacha que le parecía interesante todo el tema de Grecia, le parecía interesante la arquitectura que utilizaban en Grecia, que tenían en Grecia, la historia, como Grecia tuvo tantos modelos políticos. Le interesaba la mitología, el arte, todo les fascinaba de Grecia, le llamaba la atención. Bueno, ese interés que tenía esa muchacha empezó a crecer y la muchacha, para satisfacerlo, empezó a comprar libros y a leerlos acerca del tema, obviamente. Tras leer esos libros, no quedó satisfecha y ella necesitaba más. Entonces se dio cuenta que quería ir ella misma, en persona, a ver todo eso de lo que tanto había estudiado y de lo que tanto había aprendido, y quería verlo en persona, quería ir a Grecia. Solo para visitarlo, hacer turismo, pero quería ir. Entonces la muchacha se esforzó y ahorró hasta conseguir el dinero suficiente para realizar el viaje. Cuando finalmente lo hizo, fue y se maravilló. Le encantó Grecia. Le encantó a tal punto que eso ya era pasión por Grecia, por todas sus cosas. Y decidió que no quería volver, que quería vivir en Grecia. Así que empezó todos los trámites, todos los papeleos para quedarse a vivir en Grecia y cambió de nacionalidad, convirtiéndose así en una griega. Bueno, a lo mejor hay gente que haya pillado un poco por dónde quiero ir. A lo mejor hay otras personas que no. No pasa nada, ahora os lo explicaré. Ser o no ser era el título de este vídeo, ¿cierto? Bien. Ser o no ser. En el caso de la muchacha era un tema de ser o no ser griega. Ella no había nacido en Grecia, pero llegó a tal punto su pasión que quiso ser griega. Decidió ser griega. Y eso fue una decisión que tomó ella, ya siendo adulta, ya siendo mayor, no porque naciera ahí. Bueno, pues el tema es que eso nos pasa a nosotros, como cristianos. Ser o no ser cristianos. Al igual que en la historia de la muchacha, hay cristianos personas que pueden tener interés por las cosas de Dios, por las religiones, porque les llame la atención, pero se queda ahí, no llega a más. Hay otras personas que a lo mejor sí que tienen un interés bastante fuerte, fuerte, que empiezan a leer la Biblia para alimentarse más, para saciar ese interés. Pero se quedan ahí. Hay otras personas que, tras haber leído sobre el Señor, sobre todas las cosas que Él hace, sus poderes, su majestad, su amor, su misericordia, su justicia, deciden ir a visitar la iglesia, pero solo de visita, como turistas. Pero se quedan ahí y no siguen a más. Y por último, están las personas
que no se conforman, que les llega al corazón, que tienen de verdad ese encuentro apasionante con el Señor. Y finalmente toman la decisión de ser del Señor, de ser hijos de Dios, de ser cristianos. ¿En qué punto estás tú? No sé en qué punto te encuentras, la verdad. No sé por qué estarás viendo este vídeo, pero yo por lo menos he tomado la decisión de ser cristiana, de servirle a Dios y solo a Él. Y realmente no sé en qué punto te encuentras ahora mismo. Pero te voy a decir una cosa. Ver fotos de Grecia no te convierte en turista. Simplemente eres un mero observador desde tu punto, desde tu lugar, tu sitio, sin moverte. Viendo las fotos, nada más. Y ver fotos no te convierte en turista. Ahora bien, ir de turista, lo que conlleva un periodo de tiempo limitado, no te convierte en griego. Lo mismo es con las cosas de Dios. Hay personas que a lo mejor sí que van a la iglesia continuamente, todos los domingos o los días que haya, pero verdaderamente no son cristianos, porque no lo viven. Y ahí radica el punto, en vivir. La muchacha de la historia terminó siendo griega porque vivía en Grecia, empezó a vivir en Grecia para toda su vida, porque así lo decidió ella. Ser ese turista que va simplemente los domingos a visitar a Dios no te convierte en cristiano. Simplemente eres un turista. Tienes que vivirlo durante toda la semana, durante todos los días, a cada segundo. 24/7 tienes que vivirlo. Desde que te duermes, desde que te acuestas hasta que te levantas en la mañana. Eso es lo que te convierte cristiano o cristiana. Al igual que simplemente leer la Biblia sin ir a la iglesia, no te convierte ni en turista ni en cristiano, simplemente en una persona con interés, pero que no lo llevas a más. No te confundas, porque a veces al enemigo le interesa mantenerte en esa confusión. Al enemigo le interesa muchísimo que leas la Biblia o que vayas los domingos sin vivir a Dios, porque entonces eres una persona para Él, pero que claro, tú no haces nada por cambiarlo porque piensas que eres cristiano. No te engañes, no es así. Ir de vez en cuando a la iglesia, leer de vez en cuando la Biblia, tienes que vivirlo. Tienes que hablar continuamente con Dios, con nuestro Padre. Él es nuestro mejor amigo, Él es nuestro Padre, Él es nuestro hermano. Él es todo, o debería ser todo para nosotros. Así que deberíamos confiarle en nuestros problemas. Y todos los días tenemos problemas, todos los días tenemos preocupaciones. Al igual que todos los días tenemos a lo mejor algún deseo, algún sueño, algún anhelo. Confiemos en Él. Perdón.
confiemos nuestros deseos, nuestros problemas, nuestros anhelos, todas nuestras preocupaciones, nuestras dudas a Él. Porque Él es el único con poder para hacer algo, para cambiar nuestra situación para bien, para usarnos. Hay un libro que me gusta bastante y que la gente pues, que no lo ha leído se escandaliza cuando escucha el nombre del título. Es de C.S. Lewis y se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Y me gusta muchísimo porque hay cosas que vale, que ya uno las sabe o las intuye, pero hay otras cosas que es como que, wow, te abre totalmente la mente, te activa. Y en ese libro precisamente habla de eso, de cómo al diablo no le molesta que vayas a la iglesia, no le molesta que leas la Biblia, si verdaderamente no estás viviendo a Dios. Porque entonces te tiene engañado, te tiene justo donde Él quiere, en la perdición, sin que tú lo sepas. Y bueno, como en todos los vídeos, porque eso es una cosa que siempre va a pasar. Nunca voy a hablar algo sin daros algún texto de la Biblia donde podáis enlazar lo que os hablo. A mí me parece muy importante tener presente la palabra de Dios, porque Él es nuestro Padre y al igual que un niño cuando es pequeño aprende a hablar gracias a sus padres, a imitar a sus padres, yo si os estoy hablando, si tengo este canal, es porque quiero imitar a mi Padre, quiero imitar a Jesús, porque Él es mi referente. Y gracias a Él es que he aprendido a hablar. Gracias a Él es que he aprendido a no tener miedo. Así que, dicho este paréntesis, os voy a leer algunos de los textos que he cogido para esto. El primer texto está en 1 Tesalonicenses 5, del 5 al 8. Y dice así: Todos vosotros, en efecto, pertenecéis a la luz y al día, no a las tinieblas o a la noche. Por lo tanto, no estemos dormidos, como están otros. Vigilemos y vivamos sobriamente. Los que duermen de noche, duermen. Los que se emborrachan de noche, se emborrachan. Nosotros, en cambio, que pertenecemos al día, vivamos sobriamente, armados con la coraza de la fe y del amor, y con el casco protector de la esperanza de la salvación. Si verdaderamente hemos aceptado al Señor, si verdaderamente nos hemos convertido, eso significa que pertenecemos a la luz, no a las tinieblas. Por lo tanto, debemos actuar conforme a donde pertenecemos. Es una cosa curiosa porque Pablo, de hecho, tenía eso, que allá donde iba, no es que se contaminara, sino que se amoldaba un poco, o sea, se adaptaba a las costumbres de cada sitio. Es decir, hay lugares donde hacer esto pues es ok, todo bien. Y hay otros lugares donde es una falta de respeto. Que son cosas tontas, detalles, pero que al final importan. Entonces Pablo tenía eso de allá donde iba, intentaba pues respetar la cultura, las tradiciones que habían. No significa que se convirtiese, que se hiciera igual que ellos. Él mantenía su identidad firme. Y eso es una cosa que me parece curiosa porque nosotros
tenemos que mantener nuestra identidad firme. Pero además, esa identidad implica que nosotros pertenecemos a la luz, al amor de Dios. Y no es un lugar concreto en el mundo. Es algo que no es de este mundo, que está en todas partes. Por lo tanto, se crea como una cultura. Vale, creo que nos hemos liado un poco. Perdón. Os explico mejor. Si pertenecemos a la luz, imaginemos que la luz es un lugar, pero no es un lugar concreto. Es un lugar que está en todas partes. Cada lugar tiene sus culturas, sus tradiciones. Por lo tanto, como nosotros pertenecemos a la luz, tenemos nuestra identidad, nuestra forma de ser. Y tenemos que respetarla y vivir con ella y mantenernos firmes en esa identidad. Así que si pertenecemos a la luz, seamos luz. Y no durmamos de noche, porque no estamos en las tinieblas. Estamos despiertos, estamos en el día, listos para batallar, preparados. El segundo texto también se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, pero este se encuentra en el versículo 17. Y dice, me lo sé, pero os lo quiero leer. No ceséis de orar. O como dice en la versión de la palabra de Reina Valera, orad sin cesar, sin descanso, sin parar, todo el tiempo, todo el día. Y es que esa es nuestra forma de comunicarnos con Dios. La muchacha, cuando fue a vivir a Grecia, seguramente tuvo que aprender a hablar griego, porque si no, no hubiera podido vivir allí. No hubiera podido ser griega. Tuvo que aprender seguramente, porque allí es lo que se habla. A nosotros nos pasa igual. Si somos cristianos debemos orar sin cesar. Perdón, no sé qué me pasa hoy, la verdad. Debemos orar sin cesar, todo el tiempo, porque ese es nuestro lenguaje, esa es nuestra forma de comunicarnos con Dios. Y solo de esa forma podremos comunicarnos con Él, transmitirle lo que sentimos, lo que nos preocupa, todo. Pedirle ayuda, que nos guíe. Al igual que debemos leer la Biblia para recibir su palabra. Pero no os creáis, Dios no solo habla por la Biblia. Es decir, no digo que infravaloréis la Biblia, sino que si estáis esperando una respuesta, si por algún dado caso le habéis pedido ayuda a Dios y estáis esperando una respuesta y os ponéis a buscarla y a buscarla en la Biblia y no la encontráis, estaros atentos porque a lo mejor os la está dando por otro método, por otra parte. Porque Dios tiene miles de maneras de comunicarse con nosotros. Son infinitas. Así que, teniendo eso en cuenta, oremos sin cesar, porque eso es lo que nos mantendrá unidos a Él, manteniendo esa conversación con Él. En Proverbios 3:17, Dios nos dice que sus caminos son una delicia y apacibles todas sus sendas. Volviendo a la historia, la muchacha seguramente cuando llegó a Grecia se habrá sentido dichosa, habrá alucinado con todo lo que encontró, se habrá puesto feliz de haber conseguido su meta, su propósito. Y seguramente habrá disfrutado cada momento, cada paseo por todas las calles de Grecia.
Así nosotros debemos de disfrutar esa vida que tenemos en Cristo y vivirla gozosos, porque sus caminos son delicia y sus sendas son apacibles a nuestros corazones. Son paz para nuestra vida. Y puede que me repita bastante en esto, pero todo eso se nota. Los demás lo notan. Y terminamos siendo testimonio aún sin pretenderlo, aún sin darnos cuenta, porque lo reflejamos. Y tengo 2 últimos textos, pero estos son para contrastar. Son totalmente diferentes, para que me entendáis. El primero es en Lucas 9, del 7 al 11. Y dice así: Cuando Herodes, que gobernaba en Galilea, se enteró de todo lo que estaba sucediendo, se quedó desconcertado, porque algunos decían que Juan el Bautista había resucitado de entre los muertos. Otros decían que se había aparecido el profeta Elías, y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Pero Herodes dijo: Yo mandé a decapitar a Juan. ¿Quién podrá ser ese de quien cuentan tales cosas? Y andaba buscando la ocasión de conocerlo. Cuando volvieron los apóstoles, contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Jesús se los llevó aparte, a un pueblo llamado Betsaida. Pero la gente se dio cuenta y lo siguió. Jesús los acogió y les habló del reino de Dios y curó a los enfermos. Es decir, era como la novedad. En esos tiempos Jesús era como la moda, por decirlo de alguna forma. Toda la gente hablaba de él, de sus milagros, de su palabra, de cómo hablaba él, de sus enseñanzas. Y todos querían seguirle, ya sea para ver lo que hacía o porque les daba curiosidad o porque les interesaba. Pero la cosa es que Jesús en aquellos tiempos tenía una multitud de personas siguiéndole. Solo hace falta recordar el momento de los panes y los peces. Una brutalada de gente la que seguía a Jesús. Y les daba igual a dónde fuera Jesús, porque allí iban ellos. Y si era hora de cenar, de comer, de lo que fuera, allí estaban ellos. Ahora bien, leamos Marcos 14 del 48 al 50. A ver qué pasa. En Marcos 14 del 48 al 50 dice: Jesús entonces tomó la palabra y les dijo: ¿Por qué habéis venido a arrestarme con espada y garrote como si fuera un ladrón? Todos los días he estado entre vosotros, enseñando en el templo, y no me habéis arrestado. Pero así debe ser para que se cumplan las Escrituras. Y todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Cuando llegó el momento de mostrar hasta qué punto era cierto ese seguir a Jesús, nadie lo hizo. Todos le abandonaron, incluso sus mismos discípulos que pasaron 3 años enteros con él, que eso sí que le seguían a todas partes. Todos le abandonaron. Y la gente que se había alimentado de su palabra le abucheaba y pedía que lo decapitaran. Que lo decapitaran no, pero que lo crucificaran. Que soltaran al criminal con el que lo comparaban y crucificaran a Jesús. Ellos que lo habían seguido y se habían alimentado de su palabra, habían visto cuán grande era su poder, habían visto sus milagros.
Y aquí va el punto. Lo sé, es muy fuerte, es muy heavy lo que le hicieron a Jesús. Y puede que a lo mejor tú digas, no es lo mismo. Sí, sí que lo es. Porque resulta que es que Jesús ha muerto por nuestros pecados. Y al rechazarlo o al ignorarlo, casi que estamos haciendo lo mismo. Es como, tu muerte no vale. Muérete otra vez. Somos simples observadores desde nuestro lugar cómodo, viendo las fotos de Grecia, viendo cómo los cristianos hacen su vida, cómo van a la iglesia, cómo hablan de Dios. O somos turistas de estos que vamos a ver qué predica hoy el pastor. Vamos a ver cómo va hoy vestida la hermana. Vamos a ir para que digan que he estado ahí. De postureo, como se dice hoy en día. No sé tú, pero yo no quiero ninguna de las dos anteriores. Yo quiero vivir. Yo quiero vivir a Cristo en mi vida. Quiero vivirlo todos los días, a cada momento. Yo quiero que Él habite en mí. Yo quiero decir con toda seguridad, con toda la fuerza y el gozo del mundo que soy cristiana, por la gracia de Dios, por su amor, por su misericordia, porque Jesús murió en la cruz por mí y por ti también. Eso es lo que yo deseo. Y sí, sé que es muy fácil criticar a los discípulos, sé que es muy fácil criticar a la gente cuando no se está en esa situación. Y sé que como humanos tenemos miedo en ocasiones. Que seguir a Jesús, seguir a Dios y sus caminos no es nada fácil. Hay adversidades, hay problemas, claro que sí. Y yo lo sé. Precisamente por eso es que debemos pedirle ayuda a Él. Porque nosotros como humanos no vamos a ser capaces. Pero si estamos con Él y Él está con nosotros, sí que lo seremos. Hay un versículo en Apocalipsis, creo que es en el capítulo 12. Creo que es en el capítulo 12 A ver, no me acuerdo exactamente dónde. O en el 20. Me suena que era 20:3 o 3:20. Que dice que Él está a la puerta y llama. Y si nosotros escuchamos su voz y abrimos, Él entrará. Cenará con nosotros y nosotros con Él. Si nosotros tomamos la decisión de vivir con Dios, de vivir con el Espíritu Santo, de vivir con Cristo, Él vivirá con nosotros y no estaremos solos. No tendremos ese temor a qué dirá la gente. A los apóstoles les faltó fe. Les faltó acordarse que no estaban solos, que si ellos pedían auxilio, si pedían ayuda, iban a recibirla. Que no se nos olvide a nosotros. Recordemos que debemos estar despiertos, porque no vivimos en las tinieblas, sino en la luz. Bueno, espero que te haya servido de algo esto. Y nos vemos otro día. Bendiciones.